Disminución. Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela advierte que medidas contra Conviasa y TAP afectará conectividad del país. Fija posición. PDVSA asegura que Estados Unidos busca controlar mercado petrolero mundial. Observación. Enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asegura que seguirán aplicando sanciones a países que tengan relación comercial con Venezuela. Desestima sanciones. Vicepresidenta Delcy Rodríguez asegura que Rusia y Venezuela seguirán expandiendo relación bilateral. Posible venganza. Identifican a la mujer que se llevó del colegio a la niña de 7 años, quien luego fue encontrada sin vida. Debate. Tribunal Electoral podría inhabilitar candidatura de Evo Morales al Senado. Cayó el campeón. Liverpool perdió a domicilio ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de la Champions. Nuevo récord. Madonna se posiciona en el Billboard por 50ª vez. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela y el mundo que nos sigue a través de las pantallas de Noticiero Venevisión y a través de todas nuestras redes sociales en Instagram. Tenemos personas conectadas desde diferentes puntos del mundo y también saludamos a toda nuestra audiencia nacional en nombre del equipo Milagro Zambrano y Andrina Yepes. Vamos a comenzar a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, advirtió que tanto las sanciones por parte de Estados Unidos contra Conviasa como la suspensión de operaciones de TAP afectan la conectividad del país. Figuera afirma que la decisión coloca a las líneas aéreas en una situación difícil porque las empresas no estarán dispuestas a hacer negocios por temor a ser sancionados por Estados Unidos. Considera necesario cuidar las frecuencias de las líneas aéreas extranjeras e imponer una política que robustezca y permita crecer a las líneas nacionales. El presidente de ALAF indicó que solo quedan operativas en el país 9 aerolíneas nacionales y 9 extranjeras, de las cuales 5 son europeas y 4 latinoamericanas. El presidente de ALAF enfatizó que el sector no respalda las recientes sanciones contra Conviasa. PDVSA considera que con las sanciones contra la empresa petrolera Rosneft, Estados Unidos pretende ejercer un control en el mercado petrolero mundial. A través de un comunicado, la estatal petrolera dijo que Washington busca influir en el sistema de precios, así como controlar o eliminar a los principales actores del mercado petrolero mundial. PDVSA expresó que la medida implementada por la administración estadounidense busca destruir la economía nacional y afectar el presupuesto de protección socioeconómica del pueblo venezolano. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que las recientes sanciones a la empresa rusa Rosneft son parte de las medidas tomadas para lograr que Venezuela pueda superar la crisis y tener elecciones libres. Abrams anunció que en los próximos meses vendrán más acciones hasta que todas las empresas en el sector petrolero en el mundo se separen de Rosneft. Afirmó que el gobierno de Rusia no contribuye a superar la coyuntura del país. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que Venezuela y Rusia expandirán su cooperación estratégica pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Mediante su cuenta en Twitter, Rodríguez sostuvo que las medidas de Washington buscan afectar las relaciones bilaterales y las fuentes de ingreso del Estado venezolano para atender a la población. A su juicio, quienes apoyen las sanciones son responsables de delitos de lesa humanidad. Debido al índice inflacionario, el valor de la canasta alimentaria superó los 24 millones de bolívares en el mes de enero. Así lo informó el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Óscar Mesa. Mesa indicó que una familia de 5 integrantes que reciba 1 o 2 salarios mínimos necesita casi 100 sueldos mínimos para cubrir los gastos de la canasta alimentaria en enero. El director del SENDA señala que este monto equivale al menos a $600.
El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que las sanciones de Estados Unidos en contra de una filial de estatal Rosneft no influirán en la interacción de Moscú con Venezuela. La Cancillería rusa rechazó la medida por considerar que solo aumentarán las tensiones en el ámbito internacional. A juicio del gobierno de Moscú, la administración estadounidense solo quiere crear ventajas para sus empresas porque no resisten una competencia leal con los fabricantes rusos en los mercados mundiales. En México, la Secretaría de Seguridad de la capital identificó a la mujer que se llevó de una escuela el pasado 11 de febrero una niña de 7 años, quien luego fue encontrada sin vida y con signos de abuso sexual. La mujer, que tiene entre 42 y 45 años de edad, fue señalada como Giovanna N., quien había alquilado una casa en la colonia San Felipe, en Ciudad de México. Según los primeros avances de la investigación, la sospechosa llevó a la niña a ese lugar y un hombre con presunta complicidad de otra persona la agredieron sexualmente para luego asesinarla. Autoridades realizaron un registro en este domicilio donde encontraron rastros de sangre que correspondían a la menor, así como ropa, zapatos, un suéter y documentos relacionados con los padres de la niña, por lo que se analiza si los agresores conocían a la familia y si se trata de una venganza. Testigos señalan que la mujer vivía a pocos minutos de la escuela y que alguna vez tuvo problemas con la madre de la menor. Esta muerte ha incrementado las protestas contra los feminicidios en la nación. Incluso la Cámara de Diputados aprobó aumentar en 5 años la pena máxima de prisión para los delitos de feminicidio, abuso sexual, pasando de 60 a 65 años, mientras que la pena mínima pasa de 40 a 45 años. En República Dominicana, la policía informó que un oficial y un técnico de una empresa de telefonía están bajo investigación por su presunta vinculación con las elecciones municipales del pasado domingo, que tuvieron que ser suspendidas tras presentarse fallos técnicos. Al parecer, los hombres tenían conocimiento de lo ocurrido durante los comicios, por lo que las autoridades buscan determinar su responsabilidad o no. Además, los sospechosos tienen vínculos entre sí, por lo que se trata de analizar su relación. Se conoció además que uno de los detenidos es un coronel asignado a la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader, y por otro lado, el ministro de Defensa del país indicó que será sancionado el militar responsable de lanzar anoche 2 bombas lacrimógenas mientras cientos de personas participaban en una protesta pacífica frente a la Junta Central Electoral. Los manifestantes reclaman la renuncia del Pleno Electoral ante la situación con los comicios. Las protestas también se extienden a la ciudad de Santiago, donde los ciudadanos exigen respeto por la democracia. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información. El presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, considera que la llamada economía de bodegones no es sostenible. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel. Sí, buenas tardes. El líder gremial aseguró que las transacciones en divisas solamente beneficia a un sector de la población que no supera el 15%. Veamos. Nosotros no vemos eso con subsistencia a largo plazo, no le vemos futuro a eso. A lo que tenemos que verle futuro a lo que nosotros podamos producir en Venezuela. Capozolo además señaló que las sanciones generales a Venezuela impactan negativamente en la economía. Estas son sanciones diseñadas para limitar el accionar del gobierno venezolano y en el camino están también limitando el accionar de la actividad privada venezolana de una manera sensible y al final, viéndose afectado tanto el gobierno como el mundo empresarial, por supuesto que es muy difícil que esto no permee hacia el venezolano de a pie. Por último, el presidente de Concecomercio señaló que aún no todos los comerciantes del país han recibido el valor intercambiable de las transacciones en petro realizadas a principio de año. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana, el noticiero de Venevisión. Gracias, Manuel. Los gobiernos de Venezuela y Qatar continúan afianzando sus relaciones mediante el comercio, la cultura y el turismo. Euclides Sotillo nos cuenta más. Así lo ratificó Félix Plasencia, ministro de Turismo y Comercio Exterior, quien destacó la importancia de las relaciones con Qatar por su ubicación estratégica entre el Medio Oriente y Asia.
el sector privado, el sector de negocios, de inversión, está interesado en una ruta de construcción con Qatar, con el empresario catarí, desde allí a Asia lejana, porque Qatar tiene una posición estratégica importantísima en una ruta cierta entre América y el Medio Oriente, y desde allí a Asia, hacia China, los mercados inmensos de China, de la India y del resto de Asia. Las declaraciones las ofreció junto al ministro de Cultura Ernesto Villegas y el embajador de ese país en Caracas, Rachid Mohsin Fetais, durante la inauguración de la exposición fotográfica Qatar, Patrimonio y Modernidad en el Museo de Bellas Artes. Cada vez estamos más cerca de nuestros hermanos árabes y particularmente con el pueblo de Qatar nos vinculan estrechos lazos que ahora en el campo de la cultura van a estar todavía más firmemente apretados. El diplomático catarí apuntó que esta exposición muestra la alegría de su pueblo. La exposición es para mostrarle al mundo entero de que las artes no son propiedad privada de un pueblo, sino de todo el mundo. Las autoridades también invitaron a todo el público en general a visitar esta muestra Qatar, Patrimonio y Modernidad, que estará abierta durante un mes, de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. En el Museo de Bellas Artes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia se registraron múltiples fallas eléctricas en distintos municipios de la entidad. En la madrugada de este miércoles, comunidades denuncian varios sectores aún que no cuentan con servicio eléctrico. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía la información. Buenas tardes, José Leonardo, cuéntanos. Sí, así es, gracias, buenas tardes. Municipios como Maracaibo, San Francisco, Machiques, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lozada, así como también Lagunillas, Cabimas, Miranda y Santa Rita en la costa oriental del lago. Fueron constantes las fluctuaciones eléctricas que en algunos casos dejó por más de 2 horas sin energía a algunas comunidades y otras que a esta hora continúan sin electricidad. Los zulianos piden a las autoridades competentes se solvente pronto la situación, ya que han perdido calidad de vida, sobre todo los habitantes del sur del lago, que llevan más de 20 horas sin servicio eléctrico. Sí, ha habido bastantes bajones. Y eso no es incorrecto porque se le fregan uno todos los artefactos eléctricos a uno y a la final nadie se lo va a uno dar nuevo. Pero anoche se fue como 4 veces. Toda la noche. Esos bajones iban y venían, esos bajones son los que queman los artefactos ahora. Por su parte, Corpoelec informó que se registró una avería en la subestación Universidad que ocasionó la interrupción del servicio eléctrico en varios circuitos y que ya el personal se encuentra realizando labores para restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, reportó la paralización del comercio en la zona fronteriza luego del paro armado del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Además, denunció amedrentamiento contra la dirigencia opositora por parte de grupos delincuenciales del lado venezolano. Marine Glot con los detalles. La gobernadora Lady Gómez condenó la situación que se viene presentando en la frontera colombo-venezolana. La acción de grupos guerrilleros en norte de Santander ha desatado temor en los pobladores del eje limítrofe. Prácticamente el comercio está totalmente paralizado y recordemos que todos los venezolanos que vienen del interior del país por la zona panamericana, lo que es Trujillo y Mérida, pasan a hacer mercado a Cúcuta por puertos, por Boca de Grita, Puerto Santander, y en este momento pues está todo totalmente paralizado debido a diferentes enfrentamientos que se han generado allí. Señaló además la mandataria regional que los problemas de conectividad ocasionados por los cortes eléctricos han impedido las comunicaciones con la zona fronteriza. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Y la Asamblea Nacional encabezada por Luis Parra aprobó un acuerdo para incentivar la participación política y conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y Parlamentario. El diputado Franklin Duarte pide que se realicen elecciones parlamentarias sin ventajismo, para lo que dijo se necesita un nuevo CNE. Vamos a jugar en democracia. Quiten las inhabilitaciones a todos esos compañeros que han inhabilitado injustamente y déjenos participar en las elecciones libres y transparentes, que es lo que queremos los demócratas. Por su parte, el parlamentario del Partido Comunista de Venezuela, Jules Jabour, aseguró que los ciudadanos están desmotivados para votar por una nueva Asamblea Nacional ante la polarización que vive el país. De seguir avanzando en el camino
político, en el camino de la expectativa de elecciones, quizás ha sido disminuida por la diatriba de la política nacional. José Meléndez, dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares, SUTIS, denunció las condiciones laborales en las que se encuentran más de 15.000 trabajadores de Sidor. Enderson Pérez con la información. Meléndez, que busca mejoras para la clase obrera de Guayana. Que no tiene un transporte digno, que no hay un acompañamiento de cómo vamos a construir un escenario para que el transporte llegue. No hay un escenario de construir cómo vamos a tener el tema alimentario, llámese el tema de la cestatica, el tema de la comida, el tema del salario del trabajador o trabajadora. Ese acompañamiento que está allí no es además el tema del Sidor, es en todas las empresas de Guayana. Johnny Hernández, coordinador estatal de los consejos productivos, pidió que la clase obrera sea escuchada. Aquí le hacemos un llamado a los trabajadores. No queremos que se burocratice a través de la dirección de las empresas básicas de Guayana el tema productivo y el tema de la participación de los trabajadores. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, aseguró que continúan supervisando los trabajos de rehabilitación del hospital Lino Arévalo, ubicado en Tucacas. Esto con el fin de fortalecer la atención médica en la entidad. Clark afirmó que una vez culminadas las labores beneficiarán a los habitantes de varios municipios de la costa oriental de Falcón. Estamos viendo los avances importantes que ya tenemos en un 80% de culminación de la obra de esta primera etapa del Hospital Lino Arévalo de Tucacas, aquí en el municipio Silva, en la costa oriental, y como sabemos, además, lo importante que significa para todo este eje de la costa oriental el funcionamiento de una emergencia totalmente nueva, moderna, que la vamos a dotar y la vamos a equipar para atender toda la demanda y toda la dinámica de nuestra población del municipio Silva, del municipio Monseñor Iturriza, del municipio Acosta. Un total de 64 playas estarán aptas en el litoral central para la temporada de carnaval, así lo informó Ernesto García, presidente del Instituto Regional de Turismo. Orle Frank Amaya nos amplía. 64 playas aptas para esta temporada de carnaval. Estamos hablando de una cantidad de espacios que tienen 4.252 prestadores de servicios turísticos ya listos para atender al visitante. Visitantes que estimamos un número superior al 1.000.000, tomando en cuenta que la temporada pasada, en la misma época, tuvimos 1,5 millones de visitantes. Hoy un estado de La Guaira más bonito, más repotenciado en todos los niveles, seguramente pues el 1.000.000, y así ya proyectan la cifra. García destacaba que el horario comprendido para las playas es de 7 de la mañana a 4 de la tarde y mencionó que el 80% de la red hotelera ya se encuentra reservada por parte de temporadistas tanto nacionales como internacionales. En alianza con Chuspa 102.9, Orle Franamaya, Noticiero Venevisión. Hacemos una breve pausa. Al regreso más información, no se aparten, ya volvemos. Y en Japón, cientos de pasajeros del crucero Diamond Prince, que estaba en cuarentena en el puerto de Yokohama, comenzó a desembarcar hoy tras completarse el periodo de aislamiento fijado por las autoridades, esto para evitar una extensión del brote de coronavirus. Así, unas 500 personas de distintas nacionalidades pudieron por fin pisar tierra firme al sur de Tokio y regresar a sus hogares tras verse sorprendidos durante su viaje por la decisión de Japón de aislar el barco al detectar que uno de los pasajeros contrajo la enfermedad. Durante este periodo se produjeron 542 contagios a bordo, mientras las autoridades ya habían dado prioridad para abandonar a las personas de edad avanzada que hubieran dado negativo para el virus de los aproximadamente 3.100 que seguían a bordo. Asimismo, en Camboya, los últimos 233 pasajeros, incluida una española, a bordo de otro crucero desembarcó este miércoles tras descartarse que están enfermos de coronavirus, aunque 747 tripulantes continúan a bordo. Por otro lado, en China, los nuevos contagios continúan una tendencia a la baja fuera del foco de la epidemia. Hasta el momento se han registrado 2.000 fallecidos y 74.000 contagiados. Sin embargo,
1.800 personas han superado el coronavirus, sobrepasando en las últimas 24 horas al número de nuevos contagiados por primera vez. En Honduras se mantiene bajo vigilancia una mujer de 52 años que viajó a China presentando posibles síntomas de coronavirus, mientras Hong Kong registró su segunda muerte por la enfermedad y Corea del Sur confirmó 15 nuevos casos de contagio. Pero ante la epidemia de coronavirus que afecta a una treintena de países que surgió en Wuhan, China, han sido cancelados en el gigante asiático conciertos, eventos deportivos, viajes y ha cambiado drásticamente la rutina de sus habitantes. Incluso la reunión política más importante de China, que se realizaría a principios de marzo, fue suspendida. Esto a propósito de permitir que los miembros del gobierno se concentren en el control de la epidemia. La Asamblea Nacional Popular es el máximo órgano legislativo de China que concentra cada año a más de 3.000 representantes de todo el país, donde fijan directrices y presupuestos para los meses siguientes. Este 2020, la cita estaba prevista en los primeros días de marzo en el pequinés Gran Palacio del Pueblo, pero la epidemia del coronavirus también suspendió la reunión. Son muchos los cambios y pérdidas económicas registradas en el gigante asiático desde la aparición del COVID-19, como se le denomina a la enfermedad. El impacto económico del coronavirus es global. Apple es una de las primeras grandes empresas en reconocer que sufrirá consecuencias económicas porque una quinta parte de sus ventas en Asia depende de los trabajadores chinos para fabricar y montar gran parte de los componentes de sus iPhone, iPad y ordenadores Mac que se venden en todo el mundo. A raíz de los contagios en China, las transacciones digitales se incrementaron debido a que el Banco Central de ese país realiza una limpieza profunda y destrucción del dinero en efectivo potencialmente infectado. Esta medida procura contener la propagación del coronavirus. Según las autoridades, los billetes serán desinfectados con calor y rayos ultravioleta para ser puestos en cuarentena durante 2 semanas antes de distribuirlos nuevamente. Pero mientras tanto, el Banco Central de China anunció que canalizará 600.000 millones de yuanes, es decir, unos 86.000 millones de dólares en efectivo nuevo, de los cuales 4.000 millones se destinarán para la provincia de Hubei, epicentro del brote. Para limitar la propagación del virus, las autoridades chinas toman una serie de medidas que incluyen el bloqueo total o parcial de 60 millones de personas. Y es que los habitantes en las zonas más críticas no solo tienen miedo de tocar el dinero, simplemente con salir a la calle corren el riesgo de infección. Muchos se han quedado en casa y solo salen para comprar comida y cuando lo hacen se envuelven en plástico protector, usan guantes, plásticos desechables, gorros de ducha, incluso ponchos de plástico de cuerpo completo, además de tapabocas. Soy Milagro Zambrano, será hasta una próxima entrega. Iniciamos el recorrido por lo que pasa en el mundo. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral habría inhabilitado las candidaturas al Senado del expresidente Evo Morales y su ex canciller Diego Pari por no cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones el próximo 3 de mayo, según informaron fuentes del Movimiento del Socialismo, partido al que pertenece el exmandatario. Morales era candidato a primer senador por Cochabamba y Pari pretendía hacer el mismo cargo por Potosí. De esta forma, el ente electoral estaría terminando con el debate que se originó el pasado 29 de enero, cuando se anunció que el expresidente volvería a Bolivia, pero como senador, lo que provocó especulaciones de todos los partidos. No obstante, Luis Arce, candidato del MAS a la presidencia, sí habría sido habilitado y podría realizar su campaña sin restricciones. En Estados Unidos, el fiscal general William Barr estaría considerando renunciar a su cargo tras los mensajes de Twitter del presidente Donald Trump, que según confesó recientemente le están haciendo imposible hacer su trabajo. Así lo informó el diario The Washington Post, que indica que Barr ya habría hablado con la gente próxima al mandatario acerca de sus planes y que estaría comunicando su intención de dimitir al entorno de Trump a fin de que el presidente deje de hacer comentarios sobre el Departamento de Justicia.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele volvió a criticar a las fracciones legislativas opositoras del Parlamento durante una ceremonia de juramentación de 1.400 soldados para ser incorporados en un plan contra las pandillas. Esta iniciativa de seguridad ha generado un enfrentamiento entre el mandatario y la Asamblea Legislativa por la falta de aprobación de un préstamo para financiar la tercera fase. El ingreso de estos elementos de la Fuerza Armada será para las tareas de seguridad para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que la inminencia de una operación del ejército de la provincia de Siria en Idlib, la declaración que calificó como sus últimas advertencias a Damasco, se produce después de que Ankara considerara insatisfactoriamente el resultado alcanzado este martes en las conversaciones con Rusia sobre este conflicto. En Estados Unidos, la empresa aeronáutica Boeing ordenó inspeccionar los aviones 737 MAX que aún no han sido entregados a los clientes luego de que se encontraran objetos extraños dentro de varios depósitos de gasolina. La compañía envió una carta a sus empleados que afirma que estas imperfecciones en la fabricación de los aviones son absolutamente inaceptables y que solo un descuido ya es demasiado. Boeing pretende investigar estos objetos extraños, pero afirmó que la situación no retrasará la vuelta de los 737 MAX, pese a que aún no han fijado fecha para ello. En Irán, el ministro de Defensa informó que la caja negra del avión ucraniano derribado por error el pasado enero está gravemente dañada y debe ser reparada antes de ser decodificada. Explicó que han pedido a la industria de defensa iraní que ayude a reparar el aparato para luego proceder a extraer sus datos. De esta forma, dio a entender que pretenden realizar todo el proceso en Teherán, pese a que países como Ucrania y Canadá han pedido que les sean entregadas las cajas negras o que éstas sean enviadas a Francia. En Australia, el ex primer ministro Tony Abbott aseguró que el gobierno de Malasia creyó casi con certeza que el piloto del vuelo MH370, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, causó deliberadamente la catástrofe aérea. La investigación oficial cerrada en julio de 2018 estableció que la nave cambió de rumbo de forma manual después de que se apagaran manualmente el sistema de comunicaciones, aunque sin pruebas que permitieran saber el porqué. Y cerramos en México, donde una inmensa bola de fuego generó sorpresa en Ciudad de México y otros estados del país. Autoridades confirmaron que se trató de un meteorito que pudo haberse destruido en el aire. El evento pudo ser visible la noche de este martes en otros lugares como Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro y quedó registrado por las cámaras de cientos de espectadores. La presencia de fuerzas de élite de aduana y protección en fronteras en Ciudad de Santuario causa preocupación. El gobierno de Estados Unidos afirma que lo hizo por la falta de cooperación de autoridades locales con el Servicio de Inmigración. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos cuenta más. La alcaldía y la policía de Nueva York, al igual que la de otras ciudades santuario, ha sido firme en no cooperar con ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, negándose a entregar información de personas indocumentadas. La postura ha hecho que fuerzas élite lleguen a apoyar el accionar de agentes en al menos 10 ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Estas políticas migratorias están aterrorizando a nuestras comunidades, pero el estado de Nueva York tiene que ser un verdadero santuario. El activista Carlos Calzadilla aplaude la postura de la ciudad, mientras la abogada Claudia Bernal explica la medida desde una perspectiva legal. Si bien es cierto, se trata de una acción polémica, también entendamos que es legalmente permitida por la ley. Estas autoridades están actuando dentro de los parámetros que la ley les permite, teniendo en cuenta también que las ciudades santuarios, si bien son conceptos altruistas y han servido muchísimo para proteger a muchísima gente, también es cierto que legalmente no están reconocidas como tal bajo la Constitución y algunos otros parámetros legales. El presidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza asegura que la decisión es consecuencia de que ICE no encontrara apoyo en el Congreso. Lo que el gobierno federal busca, afirma, es apoyar su misión para capturar criminales. Defensores de inmigrantes, por su parte, no sienten que se trate de una batalla perdida. Pues claro que estamos violando la ley. Con toda intención la violamos, porque cuando una ley es injusta, no está en ley. Y yo tengo una obligación moral ante Dios de violentar esa ley que es injusta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Amigos, en breve, aniversario. Artistas celebran 25 años del legado de Selena Quintanilla. Los detalles en tan solo minutos en Estrenos y Estrellas. Ya está Nieves por ahí, ya venimos. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque este martes se reanudó la acción de la Liga de Campeones con los dos primeros partidos de la ida de los octavos de final y con el vigente campeón y para muchos mejor equipo del mundo en la actualidad recibiendo un campanazo a domicilio. El Atlético de Madrid amargó el regreso del Liverpool al estadio donde los Reds ganaron su sexta Copa de Europa, el Wanda Metropolitano. Triunfo colchonero por la mínima diferencia con un tempranero gol del español Saúl Ñíguez al minuto 4. El próximo 11 de marzo será el choque de vuelta en Anfield Road. El hombre del momento en el fútbol mundial se llama Erling Braut Haaland. Con 2 goles, el ariete noruego le dio el triunfo al Borussia Dortmund sobre el Paris Saint-Germain 2-1 en el Westfalenstadion. Haaland adelantó al 69 a los westfalianos, mientras que Neymar igualó la pizarra al 75, pero 2 minutos más tarde apareció de nuevo Haaland para sentenciar el choque 2-1 con este golazo a favor del Dortmund. Esta tarde se cumple la primera mitad de la ida de los octavos de final. En Lombardía chocan Atalanta y Valencia. Los bergamascos llegan con su equipo entero sin bajas ni dudas, mientras que el cuadro Che llega con 8 bajas confirmadas y 3 dudas. Rodrigo Moreno, Francis Coquelin, Kang In Lee y Alessandro Florenzi, entre otros, están definitivamente fuera, mientras que habrá que esperar hasta última hora por Kevin Gameiro, Denis Cherisev y Jasper Cillesen. Pasamos al fútbol sudamericano porque el Aragua Fútbol Club ganó su primer partido histórico en una competición continental, pero quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Victoria por la mínima diferencia del equipo dirigido por Enrique Quique García sobre el Coquimbo Unido chileno para finalizar con un global de 3-1 a favor de los australes. Guillermo Fernández anotó el único tanto aurirrojo al minuto 13. Esta noche, Mineros de Guayana se mide a Sportivo Luqueño de Paraguay. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Veamos qué tiene Nieves Soteldo en Estrenos y Estrellas. Así es, Venezuela, comenzamos las noticias en Estrenos y Estrellas hablando de Madonna, quien añadió otra joya a su corona como reina del pop, luego de lograr que 50 de sus canciones lleguen al top de la lista Billboard Dance Club Song, que recopila mediante un sondeo a DJs de Estados Unidos la música que se toca en los clubes y discotecas alrededor de toda la nación. La compañía informó que la canción I Don't Search, I Find llegó a la posición número 1, siendo Madonna la única estrella que logra posicionarse 50 veces en esta lista, seguida por Rihanna, quien lo ha logrado 33 veces. Luego de 25 años de su muerte, la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, sigue vigente en la industria musical y para celebrar su legado fue anunciado un nuevo concierto con el nombre Selena 25 años. Se llevará a cabo el 9 de mayo en la ciudad natal de la cantante, Saladome de San Antonio, Texas. Será una presentación estilo festival desde el mediodía hasta las 12 de la noche, en la que veremos a la presencia de distintos invitados especiales como Pitbull, el hermano de Selena, A.B. Quintanilla III, Becky G y la ex integrante de Fifth Harmony, Ali Brooke, entre muchos otros. Cerramos con un niño venezolano que por su talento está conquistando al público español. Jesús Gabriel Angulo tiene tan solo 11 años de edad y su sueño es ganar una competencia musical televisada en España. Él escogió como carta de presentación el tema O Sole Mío y su interpretación impresionó a la conocida soprano Ainhoa Arteta, tanto que subió al escenario y le dedicó unas palabras y le regaló un pañuelo de Luciano Pavarotti, ídolo del pequeño. Jesús Gabriel vivió momentos de emociones. Apenas pudo agradecer el gesto de la coach y seguido recibió un cálido mensaje de su abuela desde nuestro país, Venezuela. Para él y su mami, inició la oportunidad de mostrar que con esfuerzo y disciplina los sueños se cumplen. En una de sus publicaciones de Instagram, Jesús escribió que debía su inspiración a sus abuelos que lo ven desde el cielo y a su amada orquesta de Acarigua Araure. Desde acá compartimos con orgullo su representación.
Cerramos dándoles las gracias a todas esas personas que se conectan con nosotros a través del Instagram @NoticieroVenevisión y gracias por todos sus comentarios. Con esto llegamos al final de esta su sección Estrenos y Estrellas. Yo soy Nieves Oteldo, continúen con más de su noticiero Venevisión. Impresionante ese niño Jesús Gabriel, como canta de bello, de Acarigua para el mundo. Así es, qué bárbaro. Éxito en esta competencia y que siga conquistando espacios. Al regreso de la entrevista a Venevisión nos acompaña Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo. Le estará conversando con Endrina y eso será en pocos momentos. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Emilio Rondón. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Andrina. Muchas gracias por la invitación a ti y a Venevisión. Tenemos que hablar de lo que está hoy marcando la agenda informativa, las sanciones que anunciara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Rosneft Trading, empresa rusa, y las implicaciones que esto tiene para Venezuela, sobre todo cuando el canciller de la República, Jorge Arreaza, ha asegurado que esto se va a añadir en el expediente que se tiene ante la Corte Penal hacia Estados Unidos con las sanciones. ¿Qué opinión le merece esta nueva decisión de Estados Unidos? Bueno, lo primero que es muy lamentable que Venezuela, que siempre fue un país afable, un centro de encuentro, apenas 1 millón de kilómetros cuadrados, 30 millones de venezolanos, y siempre trabajamos en los procesos de paz, de integración, de democracia en el mundo, hoy seamos una ficha del juego de la superpotencia, en función de los intereses que esas superpotencias tienen, en función de los recursos naturales, de la geopolítica, y lamentablemente estamos en esa circunstancia. Los Estados Unidos han sido muy enérgicos y muy firmes en cuanto a la búsqueda de una salida democrática para Venezuela y el gobierno de Maduro ha hecho todo lo posible por buscar aliados, muchos de ellos extracontinentales, las grandes potencias del Oriente, China, Rusia, y eso ha afectado, creo yo, de manera lamentable el desenvolvimiento y el desempeño nuestro como país. Nuestra situación petrolera es grave. Ahora con estas circunstancias se va a agravar más aún porque se estaba buscando un burladero para comercializar el petróleo de Venezuela con esta oficina de Rosneft Internacional y bueno, las cosas tienen su final. Al final de todo este cuento es que los Estados Unidos y Rusia tienen una confrontación por un país que debería tener la posibilidad de autodeterminar su futuro. ¿A quién afectan estas sanciones? Que es la pregunta que siempre nos hacemos. Sí, bueno, las sanciones de esta naturaleza afectan necesariamente a quien ejerce la titularidad del dominio de la cosa pública, que en Venezuela le siguen apretando las tuercas al financiamiento indebido que ha tenido el país producto de estas alianzas y de estas uniones estratégicas que no resuelven los problemas fundamentales de los venezolanos. Ahora nosotros vamos a ver un nuevo capítulo en esa confrontación internacional que ojalá haga que el gobierno recapacite y convoque a un proceso de elecciones libres, directas, donde no haya dudas en cuanto a quién debe ejercer los destinos del país. Acerca de ese tema electoral, es muy importante todos los análisis colaterales que se pueden hacer porque está en juego también la determinación, la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho en la Asamblea Nacional en este sentido? Y cuando muchas voces dentro del gobierno dicen que hay una parte de la oposición que no quiere que se lleven a cabo las elecciones en Venezuela tal y como está previsto en el calendario electoral. El único que no quiere elecciones es el gobierno. Nosotros el año pasado, luego que entraron por la puerta trasera los diputados del gobierno que se habían fugado de su tarea para la que habían sido elegidos en el año 2015, bueno, constituimos el comité de postulaciones para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral porque reivindicamos que la Constitución señala que es la Asamblea Nacional el órgano legítimo para designar al Consejo Electoral y que para ello debe cumplir con un comité. Este comité tiene que abrir un proceso de incorporación de la sociedad civil, para la participación de la sociedad civil y luego para la evaluación de las credenciales, la determinación del elenco de venezolanos
que se postule y que sean definitivamente elegidos. Hay requisitos constitucionales, no se puede ser militante de partidos políticos, se requiere, hay distintos niveles de procedencia del poder moral o ciudadano por una parte, de las universidades por la otra, de la sociedad civil, y esa integración se hace en función de 5 rectores principales, 3 rectores suplentes incorporados, y en definitiva la lista son 15 personas porque cada rector tiene 2 suplentes. Entonces, de esas 15 personas que conformarían el nuevo Consejo Nacional Electoral, es donde deberíamos ya haber adelantado pasos definitivos para la designación de este organismo, que es fundamental. Y es fundamental porque la democracia necesita credibilidad en sus instituciones, y el Consejo Nacional Electoral lamentablemente no está en su mejor momento, y esta circunstancia puede ayudarnos a que todos confiemos en el árbitro que designemos y en consecuencia no haya excusas para que se realicen los procesos electorales como tienen que realizarse en nuestro país. Diputado, ¿qué responde usted cuando distintos voceros del gobierno dicen este CNE que ellos cuestionan fue el mismo CNE que les dio la proclamación como autoridades y como diputados electos? ¿Qué les dice? No, es la verdad. Nosotros madrugamos al gobierno con una buena organización el 15 de noviembre, el año 2015, en diciembre del año 2015, y obtuvimos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Con ese organismo electoral logramos esa hazaña. ¿Qué pasó? El gobierno desvirtuó lo que fue la manifestación de la voluntad popular, anuló de hecho el poder electoral imponiendo una figura inexistente en la Constitución, que es el desacato, y luego el Consejo Nacional Electoral fue utilizado para, en primer lugar, hacer unas elecciones presidenciales a destiempo. Las convocaron para mayo del año 2018, cuando tocaban en diciembre de ese mismo año. En segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral no ha dicho nada sobre la anulación que hizo la Asamblea Nacional Constituyente de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo. Partidos fundamentales para la integración democrática en Venezuela, y que no puede haber unas elecciones libres sin que estos partidos participen. Si el gobierno dice que tiene mayoría, pues sencillamente contémonos. Nosotros lo que decimos es que para contarnos requerimos reinstitucionalizar el órgano electoral, la veeduría, la observación internacional y los procesos de auditoría y la integración paritaria de los órganos electorales aguas abajo. Estamos hablando de la conformación de un organismo electoral que tenga 2 representantes cada uno de los sectores y un tercero, un quinto, neutral, que sea confiable, porque la neutralidad ya prácticamente en Venezuela es difícil. Pero que sea potable para Exacto, ambos sectores. Que podamos nosotros tener un interlocutor confiable que esté al servicio de su conciencia y de la democracia venezolana. Usted ha hablado de varios aspectos. La elección de las autoridades, la legalización de las organizaciones políticas. ¿Por dónde se comienza? ¿Qué se ha hecho? Bueno, porque deberíamos comenzar. Quisiera hacer referencia a unas declaraciones de Timoteo Zambrano, quien asegura que la Mesa de Diálogo Nacional progresa en el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 16 de diciembre. Y él afirma que están trabajando en garantías electorales para que todas las partes tengan libre acceso y cuenten con la observación electoral de la Unión Europea y Naciones Unidas. Este trabajo que está haciendo esta parte de la oposición en la llamada mesita de diálogo o mesa de diálogo, ¿tiene peso para la otra parte de la oposición venezolana? Bueno, es que nosotros no desacreditamos a nadie que trabaje en búsqueda de la solución de los problemas del país. Y creemos que este grupo de venezolanos, de organizaciones políticas, están actuando de buena fe y tenemos que tener confianza en lo que ellos proponen. Ahora, lo importante es que la oposición venezolana se homogeneice en su propuesta ante el país. Y es por ello que nosotros planteamos que estas negociaciones parciales del gobierno, que se reúnen en la mañana con un grupo, al mediodía con otro y en la noche con otro, que estimula la separación y la división de la oposición, no es el camino para que nosotros tengamos una ruta común que nos permita, así como lo hicimos en el 2015. En el 2015 con la manito logramos en las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Recordemos que en ese momento todas las organizaciones políticas se desprendieron de sus tarjetas y adoptaron una sola. Claro, y es un gesto de desprendimiento muy importante, y nosotros tenemos que reivindicar
esos hechos unitarios. Nosotros tenemos la mano tendida a todas las organizaciones de oposición para ponernos de acuerdo en función de los intereses del país. Y el problema de Venezuela es de naturaleza político. El problema de Venezuela se ha agravado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social por la crisis política que tenemos. Y para resolver esa crisis política no es suficiente elegir una nueva Asamblea Nacional como toca este año, sino que hay que ir más arriba. Hay que resolver el nudo de la crisis que está en Miraflores y para ello es indispensable la realización de un proceso electoral donde no es lo que yo diga, ni lo que diga el otro, no es lo que diga el PSV ni lo que diga la oposición, es lo que diga el pueblo, lo que diga la gente, que libremente vaya, escoja y decida la ruta, si quiere seguir por este despeñadero por el que estamos o si queremos empezar a reconstruir el país para hacer la sociedad de paz y de tranquilidad que siempre fuimos. Ahora bien, ¿cómo garantizar que exista una participación plural de todos los sectores en una convocatoria a elecciones cuando estamos a esta fecha, 19 de febrero, y no sabemos quiénes van a ser las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? Bueno, pero es que no solo eso. Además se está hablando de la modificación de las normas electorales. Es decir, que se piensa cambiar el sistema mayoritario por un sistema amplio de representación proporcional de minoría. Eso tendríamos que discutirlo, porque recordemos que el sistema mayoritario lo impuso el gobierno cuando creía que podía ganar ellos todo. Ahora, como no es así, entonces admiten el cambio del sistema. Bueno, eso requiere una discusión, porque hay que, como tú bien dices, hay que abrir espacios de pesos y contrapesos y hay que democratizar más la sociedad. Y la forma de democratizarla es abriendo las compuertas de la participación. Que todos participen, que todos participemos, pero para ello es indispensable reglas del juego claras y la determinación exacta de la competencia y concurrencia de cada uno de los actores. Quisiera que nos hablara acerca del proyecto de ley que fue aprobado el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata? Sí, nosotros ayer recibimos la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el propósito de empezar a atender cosas elementales que no está atendiendo el gobierno. La mengua sigue actuando en forma insólita en la vida de los venezolanos. No solo es la desnutrición, ya no se puede hablar de la falta de medicinas como se hablaba hace 1 o 2 años, sino de la imposibilidad de acceder a esas medicinas por los altos costos, por la dolarización que ha sufrido nuestra economía, que impide al venezolano común que gana en bolívares unos miserables 3 o 4 dólares resolver sus problemas. Entonces, esta ley tiene como propósito utilizar parte de los fondos que se han congelado producto de la ley del proyecto de transición y utilizar esos recursos para darle asistencia directa a núcleos específicos de sectores venezolanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Muchas gracias, Nacional. Andrina. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Gracias, Andrina. Gracias, amigos. Hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos desde sus hogares y hacerlo también a través de las redes sociales. Nos vemos mañana.